Cuando eres estudiante de ciencias sociales, hay un tema que es imposible pasar de largo y es cómo vas a conseguir dinero con eso que estudiaste. Y si tú me conoces o no me conoces, me presento, soy Samantha Arévalo, estudié sociología y actualmente estoy haciendo una maestría en historia. Y si revisas mi canal de YouTube, te vas a dar cuenta de que me encanta leer, me encanta escribir, me encanta investigar. Estudié la carrera de sociología en la UNAM y gracias a que esto me apasiona, fui el mejor promedio de mi generación y actualmente en la maestría la verdad es que me va bastante bien. Pero algo que no puedo dejar de pensar desde hace mucho tiempo es qué voy a hacer una vez que acabe la maestría, cómo voy a seguir generando ingresos de esto que me apasiona, que es aprender, leer, escribir. Si tú estás familiarizada o familiarizado con hacer una maestría o un doctorado con una beca aquí en México, sabrás que hay una situación muy compleja, que es que cuando acabas de estudiar es muy difícil conseguir un trabajo que tenga que ver con lo que estudiaste. Y eso se complica cada vez más conforme vas avanzando en tu proceso académico. Y esta es una realidad que a mí, como seguro a ti, te preocupa bastante y por eso quiero contarte un poco más hoy acerca de cómo estoy intentando emprender y generar dinero con lo que me apasiona hacer para no tener que seguir dependiendo de la beca para poder dedicarme a hacer lo que me gusta hacer. Y quiero aclararte desde este momento que yo no tengo nada en contra de las becas. Me parece increíble que en México podamos estudiar una maestría, un doctorado, un postdoctorado y te paguen por hacer eso. Creo que es increíble y creo que hay que aprovechar esas oportunidades. Pero es cierto que muchas veces no sabemos bien qué hacer fuera de estos espacios una vez que terminas. Y yo no tengo la respuesta, así que tampoco quiero que veas este video pensando en que te voy a enseñar exactamente qué tienes que hacer para poder vivir de lo que te apasiona. Pero sí quiero contarte mi experiencia porque actualmente llevo un mes trabajando en este proyecto que me emociona mucho y tengo el sueño de poder terminar la maestría en agosto y en septiembre poder vivir de esto que estoy haciendo y no tener que comenzar a buscar inmediatamente un trabajo que a lo mejor no me permita seguir haciendo esto que me apasiona. Básicamente quiero contarte cómo, siendo estudiante de ciencias sociales en México, estoy intentando usar todos los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi carrera académica, de mi formación, para poder generar ingresos y que eso me permita vivir haciendo lo que más me gusta, que es investigar, leer, escribir y ahora compartir contenido en redes sociales. Este va a ser un video un poco más largo, te voy a contar mi experiencia porque a mí me gustaría o me hubiera gustado hace un mes, por ejemplo, encontrar más personas que tengan un perfil como yo, de ciencias sociales, de humanidades, de licenciatura, de maestría, que estén intentando vivir de eso que les apasiona y puedan mostrar el camino que están siguiendo para poder generar ingresos con sus habilidades y un poco ver cómo se le están ingeniando para no tener que dejar de hacer lo que les gusta hacer. Entonces quiero compartirte un poco de lo que yo he hecho a lo largo de este mes, porque creo que a mí me hubiera gustado poder ver este tipo de contenido y quiero compartirte este proceso que estoy viviendo, que me parece aparte emocionante, me aterra y muy interesante también. Actualmente en México las personas que estamos haciendo una maestría, un doctorado, estudios de posgrado en general, nos enfrentamos a una situación muy complicada porque muchas veces no encontramos un trabajo que nos permita ejercer sobre eso que estudiamos. Y eso es multifactorial. Hay muchas razones por las cuales esto sucede, desde nuestra formación como desde el mercado laboral. Sabemos que las habilidades que adquirimos como estudiantes de ciencias sociales a veces no son llamativas para el capitalismo. Y creo que más allá de contarte esta situación que seguro tú conoces, si estás viendo este video, quiero platicarte cómo es que yo he intentado o cómo descubrí qué habilidades podía compartir y ofrecer a forma de servicio que yo he aprendido a hacer a lo largo de mi formación y que ahora me permiten estar generando ingresos. Yo comencé a hacer videos hace ya casi un año aquí en YouTube y en TikTok más o menos lo mismo. Y hace muchos meses en TikTok empecé a compartir el proceso mediante el cual
yo estoy escribiendo mi tesis. Aquí también tengo varios videos hablando acerca de mis rutinas, un poco cómo es la vida de una persona que está haciendo una tesis de maestría. Y en TikTok me enfoqué mucho más en dar consejos y en compartir lo que yo sabía para que personas que estaban en una situación similar y les cuesta trabajo estos procesos de investigación, de lectura, de gestionar notas, por ejemplo, pudieran aplicarlos a sus propios casos y avanzar. Entonces, yo llevaba como 6 meses compartiendo más o menos de forma frecuente este proceso en el que yo estoy escribiendo mi tesis y consejos que yo podía darle a las otras personas. Y comencé a recibir muchos mensajes con chicas, sobre todo, que me preguntaban si les podía ayudar o si les respondía algunas dudas. Y bueno, empecé a hacerlo de forma un poco sin estructura. Yo recibía un mensaje y lo intentaba responder de la mejor forma. Y a lo largo de estos intercambios me fui dando cuenta de que había cosas que para mí podían ser sencillas hacer y de pensar, que a lo mejor para otras personas podía ser un poco más complicado por su formación académica, porque yo tenía un poco más de experiencia en el ámbito de hacer una tesis de licenciatura, de hacer una tesis de maestría, y me empecé a dar cuenta de que, además de que ya estudié la licenciatura y la maestría, desde que inicié la carrera de sociología, siempre he tenido un interés especial por mejorar la forma en que leo, la forma en que tomo notas, la forma en que gestiono mi bibliografía, la forma en que estructuro mi trabajo. Si ves mi canal de YouTube, soy una persona pues muy estructurada que se preocupa mucho por planear bien sus procesos de trabajo. Yo diría que soy muy ñoña, en resumen, y me daba cuenta de que podía ayudar a las personas con este contenido. Por ejemplo, me encontré que esta capacidad de planear mi forma de trabajo para hacer una tesis, que es un proyecto muy grande, era una habilidad que había adquirido y que no necesariamente todas las personas tenían, y yo podía ayudarlas enseñándoles esta forma de planear el trabajo, por ejemplo. Entonces le empecé a dar vueltas a la idea de crear una comunidad en la que yo pudiera ayudar a estas personas a avanzar en su tesis, que aparte yo sé que es algo que también es algo muy complicado de terminar cuando eres estudiante de ciencias sociales o de humanidades. Hay muchas personas que por situaciones laborales, familiares, no han podido terminar su tesis, y es algo que conforme más pasa el tiempo, más te cuesta trabajo, porque más distancia tomas de los ámbitos académicos. Entonces empecé a darle vueltas a la idea de usar un poco esa comunidad que ya tenía, sobre todo en TikTok, para crear y ofrecer un servicio en el que, con la experiencia que yo tengo, pudiera comenzar a ayudar a estas personas y poder comenzar a que ellas también me ayudaran de forma económica. Yo poder ofrecerles esta ayuda y que hubiera un intercambio en ese sentido, lo cual también fue muy difícil para mí, porque al principio era como un poco de culpa de querer cobrar por ese servicio, como si no fuera tan importante toda la trayectoria por la que yo he pasado para adquirir esos conocimientos, por ejemplo. También pensaba que no soy la más grande experta en hacer una tesis, pero me puse a pensar en que a lo largo de este tiempo que he subido videos a YouTube, mucha gente me ha dicho, por ejemplo, también que lo que les digo les ha ayudado mucho, y en TikTok pasaba algo similar. Entonces empecé a pensar que obviamente yo no soy la persona que más sepa sobre cómo hacer una tesis, por ejemplo, y que hay millones de personas que saben mucho más que yo, pero que si yo sabía del 1 al 10 un 7, a lo mejor podía ayudar a las personas que estaban del 1 al 6. Probablemente no puedo ayudar a alguien que está acabando el postdoctorado, ¿no? Pero sí podía ayudar, por ejemplo, a la gente que está empezando una maestría o que está terminando la licenciatura. Y comencé a animarme, a atreverme a hacer este proyecto, y comencé a investigar cómo podía ofrecer un servicio por redes sociales, porque la verdad es que yo no tengo ningún tipo de experiencia vendiendo absolutamente nada. Sí había trabajado algunas veces en mi vida en cosas no relacionadas con lo académico, pero yo nunca había ofrecido vender algo, un producto o un servicio. Para mí era algo totalmente ajeno, y si bien había tenido que aprender algunas cosas sencillas para intentar, por ejemplo, mejorar mis videos de YouTube
acerca de cómo llamar un poco más la atención de las personas para que quieran ver tu video, o cómo hacer una introducción que a lo mejor hiciera que las personas se quedaran a ver ese video, que es un poco como, no sé si marketing o un poco como esta economía de la atención, ¿sabes? A final de cuentas, ya llevar casi un año subiendo videos significaba que ya había adquirido un poco de conocimientos acerca de eso, cómo captar la atención de las personas, ¿no? No digo que sea la mejor en esto, la verdad es que también me cuesta trabajo tanto en TikTok como aquí en YouTube, pero a comparación de mis primeros videos, sí puedo reconocer que ha mejorado. Entonces empecé a plantearme cómo comenzar a ofrecer este servicio, ¿no? Me motivaba mucho siempre pensar en que se me va a terminar la beca. Mi beca acaba en septiembre, o sea, agosto es el último mes que me van a depositar, y me empecé a enfrentar con todas estas situaciones de decir, bueno, voy a empezar a buscar un trabajo para que cuando acabe la maestría pues ya tenga otra vez ingresos estables, por decirlo de alguna forma, pero también como que una parte de mí no quería dejar de investigar y tener que abandonar toda esta dinámica que he tenido por 2 años, que es de poder dedicarme a leer, escribir, todas esas cosas. Entonces había mucha motivación para mí de crear esta comunidad y poder esforzarme en lograr esto, sabiendo que no tengo mucho que perder, en el sentido de que si esto no funciona, yo pienso que puedo conseguir un trabajo en septiembre, pero al mismo tiempo como que no hay nada que me gustaría más que poder seguirme dedicando a esto, pero ya generando ingresos por mi cuenta y no solo de la beca. Si también eres estudiante de ciencias sociales o de humanidades, sabes que a nivel general, no importa que estudies, hay mucha incertidumbre laboral, pero a veces parece que hay mucha más para nosotras que estudiamos este otro tipo de cosas que no son muy mercantilizables, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso me motivaba mucho a tomar este riesgo de ofrecer un servicio, porque obviamente pensé muchísimo todo esto de qué pasa si a nadie le interesa, o qué pasa si yo subo un video anunciando que voy a comenzar con esta comunidad de tesis y a nadie le interesa o nadie quiere pagar por eso. Fue algo que obviamente pensé muchas veces antes de atreverme a ofrecerlo, pero como que podía más esa emoción de saber que si lo lograba o si lo logro, porque todavía no lo logro realmente, estoy en ese proceso, pero pudo como mucho más la emoción de imaginar cómo podría ser mi vida si cuando llegue septiembre y yo deje de recibir estos ingresos de la maestría, pudiera seguirme dedicando a esto que ahora me apasiona tanto hacer. Entonces me puse a investigar y a planear cuál era la mejor forma de ofrecer este acompañamiento o esta ayuda para acabar la tesis que quería ofrecer como un servicio. Recordé que era lo que generalmente la gente me preguntaba y cuáles eran como las cosas en las que me pedían ayuda o me pedían consejos, y estuve trabajando un par de semanas bastante duro para establecer como la idea, para saber cómo cobrar, para todo esto de cero, porque yo nunca había pensado en hacer un negocio. O sea, como que para mí era algo que no me llamaba nunca la atención, como la idea de emprender. La verdad es que nunca me había llamado la atención. Entonces me puse un poco a ver qué podía hacer, qué podía ofrecer, estructurando los conocimientos que ya tenía, y empecé también a platicarlo con mi comunidad en TikTok. Les comenté que tenía pensado lanzar un proyecto así, me dijeron que había bastante interés, o sea, varias personas me dijeron que sí estaban interesadas, y bueno, empecé a trabajar en eso. Lancé un video diciendo que ya se podían inscribir, y para mí fue terrorífico pensar todo esto de qué pasa si a nadie le interesa y enfrentarme a esa idea de la incertidumbre, de qué pasaba si no funcionaba, ¿no? Que creo que es como lo más común cuando estás empezando o quieres comenzar un proyecto. Pero bueno, decidí que tenía este sueño que era poder seguir viviendo de algo académico,
Entonces lo hice y al principio hubo como 4 personas que se interesaron y para mí eso fue, la verdad, suficiente. O sea, con esas 4 personas yo dije, esto va a funcionar y ya tenía como la intención de mejorar sobre todo, claro que el servicio, porque para mí ha sido experimentar y aprender sobre la marcha. Yo he comentado esto con las personas que confiaron en mí desde el inicio, que se los agradezco mucho y siempre se los voy a agradecer, porque también para mí ha sido un proceso de prueba y error. Entonces, cuando vi que sí había personas interesadas en pagarme para que las pudiera acompañar y guiar de alguna forma mientras están acabando su tesis, decidí que tenía que difundirlo más y tenía que, pues sí, intentar conseguir a más personas sabiendo que sí había interés, ¿no? Que sí era algo por lo que las personas me iban a pagar, por decirlo de esta forma, como muy fría, ¿no? Aquí, por ejemplo, también influyeron muchas cosas, como esta inseguridad o un poco este miedo de pensar, bueno, ¿cómo yo puedo ayudar a estas personas? O sea, como desde dónde estoy pretendiendo yo ayudarlas. Y ha sido un proceso en el que afortunadamente ya he recibido muchísimos comentarios positivos de las personas con las que estoy trabajando, es decir, ya tengo como varios testimonios de estas chicas y chicos con los que he estado trabajando que me dicen que les ha ayudado y que realmente les ha servido y eso a mí me llena mucho y me hace sentir que todo este dudar de mí misma tampoco era necesario. Creo que es importante siempre preguntar si realmente puedes aportar a los demás y no prometerles algo que sabes que no puedes hacer, pero en mi caso creo que era más bien un poco esta sensación de no ser lo suficientemente buena como para ofrecerlo, cuando había como cosas externas que sí me decían que era buena, ¿no? Y bueno, obtener como esta validación de que a otras personas les ha ayudado eso que empecé a hacer y que les ha servido, a mí me motivó muchísimo porque como que me reafirmó que sí puedo ayudar a las personas y que aparte es una ayuda mutua porque yo les ayudo a poder seguir avanzando con su tesis y ellas me ayudan a poder tener ingresos, que para mí ahora es muy importante y tengo como este plan de poder vivir de eso, o no sé si solo de eso, pero sí aprender como a traducir mis habilidades académicas y mis conocimientos académicos en algo que me genere dinero, porque al final de cuentas, pues las personas que estudiamos ciencias sociales o humanidades creo que tenemos mucha pasión por lo que hacemos, por nuestros temas de investigación, pero también necesitamos tener dinero para vivir y a veces creo que nos apasione tanto lo que hacemos de investigar puede ser contraproducente porque es difícil encontrar un trabajo que te permita seguir ganando dinero de investigar y creo que poder encontrar una actividad que me genere dinero y aparte me mantenga involucrada con la investigación, para mí es como mi mayor sueño. Han salido muchos retos a partir de que yo comencé a hacer esto, porque ahora he tenido que gestionar, hacer mi propia tesis, que ya tengo que acabar en julio o agosto, más o menos. Ha sido terminar este proceso de tesis, que ha sido muy importante para mí. Ha sido mantener y gestionar mis redes sociales, que es, bueno, YouTube y TikTok, que, bueno, mantener cierta constancia para subir videos tiene su trabajo detrás y es algo que también me emociona mucho, pero con esas dos cosas yo sentía que ya era suficiente. Y ahora, sumado a mi tesis y a mis redes sociales, tengo este proyecto de apoyar a más personas para que acaben su tesis. Entonces, han sido muchos retos para gestionar mi tiempo, para organizarme, para dar prioridades y encontrar un equilibrio en mi vida actual entre el proyecto que quiero hacer crecer para que esté más o menos listo para septiembre, que yo acabe mi tesis y me gradúe,
y el proyecto que sigue ahorita en pie y que es prioritario cerrar, que es mi titulación de la maestría. Entonces, pues ha sido toda una aventura aprender a gestionar estas tres actividades. La verdad es que me he esforzado mucho, pero eso también me ha llenado de mucha satisfacción. Poder saber que estoy haciendo un buen trabajo de tesis para mi maestría, que están avanzando mis redes sociales y que estoy pudiendo generar ingresos con mis actividades académicas, con mis conocimientos académicos. Para mí es un sueño y creo que es algo que hace un año no hubiera imaginado. O sea, creo que empezar a crear contenido ha cambiado muchas cosas en mi vida y eso creo que me gustaría conversarlo en otro video. Pero cuando yo inicié con la idea de hacer un canal en YouTube, la verdad es que estaba muy emocionada y tenía muchas ganas de empezar a compartir un poco de cómo se vive hacer una maestría y un poco sobre los libros que leo, un poco sobre cómo me organizo. Es decir, tenía muchas ganas de compartir mis intereses con otras personas que tuvieran intereses similares, pero creo que no imaginé todo lo que comenzar a hacer videos iba a poder cambiar en mi vida. Estoy segura de que este proyecto de la comunidad de tesis no sería posible si yo no hubiera comenzado a hacer videos hace un año. Entonces, de alguna u otra forma, tengo esta sensación de que estoy muy orgullosa de lo que estoy logrando y todo este trabajo que me implica mantener estos tres proyectos que cada uno por sí solo es mucho trabajo, me emociona mucho y me da un poco esta sensación de tener grandes motivos para avanzar todos los días, ¿sabes? Como para levantarte y querer cumplir y lograr los objetivos que tienes con estos proyectos. Creo que ha sido complicado buscar un equilibrio entre estar pensando en el futuro, porque yo sé que en cuanto se cumplan los 2 años de que yo inicié mi maestría, pues ya no voy a tener ingresos. Entonces, ha sido complicado seguir viviendo en el presente y enfocándome en que tengo que acabar mi maestría, pero preparándome constantemente para ese momento de cuando acabe y tenga que empezar un poco como a pues resolver la vida de otra forma totalmente diferente, sin tener pues ingresos seguros, básicamente. Entonces, creo que es complicado. Si tú has estudiado una maestría o un doctorado con beca, vas a entender perfectamente qué es querer terminar, porque es algo que te emociona y quieres cerrar una etapa, por ejemplo, la maestría, y al mismo tiempo saber que terminarla implica dejar de recibir ingresos. Entonces es una mezcla muy extraña entre que mientras más te acercas al final, como que más ansiedad te genera pensar qué voy a hacer después, ¿no? Y por eso también quiero compartir un poco esta experiencia que yo voy teniendo, porque creo que a más personas les puede servir para pensar otras formas de afrontar estos momentos que son terminar una maestría o terminar un doctorado y que se acabe la beca. Te digo que esto es algo que a mí me hubiera encantado ver hace un año o hace 2 años que inicié la maestría, como ir preparando algo para cuando acabara y quiero compartir esta experiencia por si a otra persona le pasa y está pasando por una situación similar, tenga como pues un panorama de otras posibilidades que tal vez pueden funcionar, porque todo esto te lo estoy contando un poco en tiempo real. Yo no sé qué va a ser de mi yo de septiembre, si va a tener que buscar otro trabajo o va a poder como lograr su objetivo de vivir de su conocimiento académico. Entonces, eso ha sido toda una aventura. También quiero grabar este video porque para mí es muy emocionante pensar si en septiembre, que yo acabe la maestría y ya no tenga beca, voy a tener que buscar un trabajo o voy a poder vivir de este proyecto que estoy construyendo. Para mí es muy emocionante, me gusta mucho como ponerme metas y esforzarme por lograrlas, pero es cierto que no tengo otro tipo de experiencia con negocios, no tengo una situación cercana que sea similar, estoy probando y siento que voy un poco como a ciegas, pero quiero tener este testimonio y estas partes del proceso para en septiembre, por ejemplo, poder ver en qué situación estoy y cómo estaba imaginando ahora qué iba a hacer, ¿saben? Anoté que
mi sueño sería poder terminar la maestría sin tener que buscar otro trabajo fuera de lo académico. Me gustaría poder generar ingresos con este proyecto que estoy construyendo y poder dedicarme a eso en lo que decido entrar al doctorado, porque esa es otra cuestión. Todo esto sale porque en vez de decidir acabar la maestría e ingresar directamente al doctorado, decidí pues intentar vivir de este proyecto, o sea, intentar buscar posibilidades fuera de la academia y enfrentarme un poco como a esta situación de ya no tener ingresos y tener que un poco ingeniármelas por mi cuenta. Entonces, básicamente quiero preguntarle a mi yo de septiembre si cuando acabe la maestría va a tener que buscar o tuvo que buscar otro trabajo o pudo mantenerse con los ingresos que está generando con este proyecto. Y por otro lado, algo que también me emociona mucho es pensar que nunca me había planteado la posibilidad de tener un trabajo que no me exigiera estar en un lugar físicamente. Y la maestría este último semestre ya no he tenido que ir a clases, solo he sido como investigar y eso un poco que lo puedes hacer en cualquier lugar. Y creo que esta especie de libertad que hay de no tener horarios fijos y no tener que ir todos los días a algún lugar. A mí me gusta mucho ir a bibliotecas, por ejemplo, y me gusta esta idea de poder pensar en que pueda trabajar desde diferentes lugares, como ir a una biblioteca y trabajar desde ahí, o ir a un café y trabajar desde ahí. Me parece también un sueño. Creo que, no sé, puede sonar un poco sencillo para muchas personas, pero yo nunca me había planteado la posibilidad de tener un trabajo que pudiera hacer prácticamente desde cualquier lugar. Y la verdad es que haber buscado estos ingresos a través de una comunidad que tengo en redes sociales me ha abierto también la posibilidad de pensar en conseguir ingresos sin tener que estar como ligada a un lugar físico, como una oficina, como, no sé, a un lugar a donde tenga que ir diario o con horarios muy estrictos. Y eso a mí me emociona muchísimo. Sobre todo, creo que esta capacidad de sentir que puedo decidir qué hacer con mi tiempo me parece lo más increíble del mundo. Y es algo que me ofreció la maestría y que quiero intentar mantener por mi cuenta, ¿saben? Quería compartirles esta etapa en la que estoy pasando. Me gustaría que fueran parte de este experimento que estoy haciendo con mi vida. Y espero ir cada cierto tiempo subiendo actualizaciones acerca de cómo va el proyecto. Bueno, quiero como un poco cerrar contándoles el estado actual de este proyecto para ver cómo evoluciona en el tiempo, porque al final creo que algo que me ha encantado de mi canal de YouTube es que también es como un archivo de lo que va pasando con mi vida. Entonces quiero también que quede constancia un poco del proceso en que yo voy construyendo este sueño que tengo. Es algo muy personal para mí contarles estos proyectos. Pero te digo, este es un contenido que a mí me hubiera encantado encontrar hace un año, hace 2 años, o incluso ahora, de personas que dentro del mundo académico estén buscando alternativas, a lo mejor como no tan institucionales, para poder seguir viviendo de lo que les apasiona. Y digo no institucionales porque es muy difícil buscar dentro de las instituciones, ¿no? Recién salida de la maestría y con 26 años, es casi imposible pensar en integrarme a una institución para trabajar ahí y poder vivir de eso en una institución educativa, ¿no? Así que bueno, mira, yo empecé con este proyecto hace un mes y se inscribieron 4 personas. Actualmente hay entre 15 y 20 personas. Entonces estoy muy agradecida con cómo ha crecido este proyecto. Yo tengo reuniones por videollamada cada semana con la mayoría de estas personas y he podido seguir su proceso de cerca y la mayoría, si no es que todas, me han expresado abiertamente como que les ha servido mucho el servicio que les estoy ofreciendo. Entonces para mí eso es increíble. Estoy enfrentándome ahora como a saber gestionar a estas personas con las que estoy trabajando y que no se me vaya de las manos, básicamente, porque eso como que es el otro riesgo que tampoco quiero, como empezar a ofrecer un mal servicio por querer que haya más personas. Entonces estoy intentando como encontrar ese punto de equilibrio. Actualmente está sucediendo así
Yo me encargo de todo, de promocionarlo en mis redes sociales, de llevar las reuniones semanales, de planear la estructura de trabajo de cada semana y ha sido todo un reto, pero creo que estoy muy contenta con este trabajo que estoy haciendo y realmente me ilusiona pensar que esto pueda volverse un trabajo real en el sentido de que me mantenga, ¿saben? Entonces estoy muy emocionada, quiero seguirles como actualizando qué pasa con este momento de mi vida y con esto que está sucediendo. Entonces, si esto te interesa y quieres seguir el proceso para saber cómo va, me encantaría que te suscribieras a mi canal. Si tú estás en una situación similar y tienes algún consejo, me encantaría que me lo dejaras en los comentarios. Si te sientes identificada o identificado con esta situación de terminar de estudiar una maestría, una licenciatura, un doctorado y pues no saber cómo seguir viviendo de lo que te apasiona. Creo que también publico este tipo de contenido esperando que encuentre a las personas indicadas y también poder conocernos. Creo que es importante saber que hay más personas que están pasando por algo similar. Entonces, espero que te haya gustado, que te sirva un poco esta experiencia que tuve el último mes intentando, pues eso, vivir de lo que me apasiona. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video de mi canal.